Buenas tardes, señores y señoras. El Consejo de Áreas de Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad de Costa Rica les da la cordial bienvenida a su segundo foro virtual denominado Educación Virtual, Lecciones Aprendidas y Desafíos para el Área de Ciencias Sociales. Esta es una actividad organizada desde el Foro Permanente de Análisis del Área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, que continúa con su compromiso por generar espacios para el análisis y la reflexión de temas de relevancia para la comunidad universitaria y el público en general. Me permito recordarles que este foro es transmitido por el canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y replicado a través de sus redes sociales, que están habilitadas para recibir sus consultas y opiniones a partir de este momento. Esta tarde nos acompañan el máster Bernard Messén Figueroa de la Facultad de Ciencias Económicas, la doctora Carolina Carazo Barrantes de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor Gonzalo Monge Núñez de la Facultad de Derecho, la doctora Adriana Venegas Oviedo de la Facultad de Educación, y además contamos con la presencia de la decana de la Facultad de Educación, doctora Magda Cecilia Sandí, quien será la moderadora de este foro. Un saludo cordial a las autoridades universitarias que nos acompañan mediante la transmisión en vivo, al profesorado y estudiantado que también nos sigue y al público presente. Ahora le cedo el espacio a la doctora Magda Sandí, quien moderará este foro, dará la bienvenida y explicará la dinámica del mismo. Bienvenida, doña Magda. Buenas tardes, muchas gracias a la señora Carol Ríos, comunicadora de la Facultad de Educación. Un cordial saludo a los distinguidos y distinguidas académicas que van a participar del conversatorio de esta tarde. Muchísimas gracias a los 4 panelistas que van a estar con nosotros compartiendo diferentes experiencias de lo que han sido la educación virtual en sus unidades académicas. Como lo dijo la señora Carol Ríos, el área de ciencias sociales, un área que siempre está en constante reflexión, análisis crítica de los problemas, no solamente del país, sino de la sociedad, del mundo en general y particularmente de los asuntos que atañen a la Universidad de Costa Rica y por supuesto al área de las ciencias sociales. Agradezco a todas aquellas personas que hacen posible estas transmisiones vía Zoom, particularmente también a aquellas personas que nos siguen a través del canal de YouTube de la Facultad de Educación. Esta actividad surge en el seno del área de ciencias sociales como una necesidad de exponer, de debatir, de reflexionar, de pensar y de proponer acciones relativos a lo que va a ser, o a lo que ya llamamos la nueva normalidad y lo que va a ser los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la pandemia, que todos hemos sufrido alguna consecuencia de ello desde el 2020 y que pareciera ser que este 2021 también va a ser un año complejo. Este foro nos va a ayudar también a reflexionar y a repensar sobre el papel que tiene la educación y el papel también que tienen las tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos. Cada una de las personas que se han mencionado aquí son distinguidos académicos de las facultades a las cuales corresponden, con actividades en acción social, en investigación, en docencia. Tienen una gran trayectoria en su ámbito de especialidad, en su disciplina. Son profesores investigadores de sus unidades académicas y muy gentilmente han accedido a participar y a realizar una radiografía y un breve resumen que ustedes tratarán de hacer aproximadamente en unos 15 o 20 minutos sobre las experiencias, sobre las vivencias, las limitaciones, los aciertos y los desaciertos que todos hemos tenido que atravesar con la virtualización de los contenidos de nuestros programas según las exigencias y las necesidades que en el año 2020 se nos plantearon como retos y desafíos como docentes
Y bien, en este 2021 ya tenemos también acumulado conocimiento y experiencia sobre la utilización de diferentes plataformas, sobre la utilización de diferentes estrategias y metodologías para poder transmitir y formar a nuestros profesionales, futuros profesionales y estudiantes en las aulas universitarias. En este caso, en las aulas virtuales de la plataforma que todos utilizamos, que es la plataforma Zoom, y en la cual estamos también utilizando para hacer esta transmisión. De nuevo, muchísimas gracias. Un cordial saludo a mis colegas del área de ciencias sociales que están también en esta sala Zoom y a todas aquellas personas, público en general, que también muy activamente nos siguen en las actividades que organizamos. Me voy a permitir entonces indicarles que, tal y como aparece en la invitación que se les hizo circular a ustedes, por orden alfabético de facultad, le tocaría entonces iniciar con su intervención y participación al máster Bernard Mesén Figueroa de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas tardes, profesor Mesén. Bienvenido y un fuerte abrazo desde esta virtualidad. Adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, doña Magna, y en realidad pues igual, de forma recíproca, un abrazo de bienvenida a usted, a todos los colegas que nos acompañan en este conversatorio, a los estimables miembros de del Consejo de Área de Ciencias Sociales y por supuesto a todas las personas que nos están siguiendo por las diferentes plataformas. Por supuesto que, como bien lo dijo la colega doña Magda, básicamente tenemos un espacio muy corto para poder pues resumir acá algunas de las vivencias y de las experiencias que más comúnmente hemos enfrentado en el campo docente a raíz de la circunstancia que la pandemia de COVID-19 nos ha impuesto. Y lo recuerdo muy bien, el 16 de marzo del año anterior, momento en el que pues la Universidad de Costa Rica, por criterio o disposición de la Rectoría en ese momento, pues nos pasó del esquema tradicional de enseñanza presencial al virtual. Y pues aquí, como bien lo titula el conversatorio, pues vamos a hablar rápidamente de las lecciones que hemos aprendido y a partir de ella de cuáles serían retos y tareas pendientes a futuro. En lo particular, por la experiencia que hemos tenido en la Facultad de Ciencias Económicas en general y en particular en las cátedras que pues mi persona tiene a cargo como coordinador de sección del área de auditoría, que he tenido la posibilidad de visualizar la experiencia que les voy a compartir no solo es de la sede Rodrigo Facio, sino que por el trabajo que yo desarrollo, pues he tenido que manejar básicamente todas las sedes regionales, porque ahí es donde también impartimos la carrera de negocios, que es en la que la Escuela de Negocios, pues tiene presencia en todas las sedes regionales de la universidad. Entonces, sin más preámbulo, mi primera lección, no estábamos preparados para la virtualidad. No estábamos preparados para la virtualidad y menos en las condiciones que entramos a la virtualidad. Resulta claro, ¿verdad? Como ustedes bien lo recuerdan, la rectoría un jueves dice un pronunciamiento y que a partir del lunes siguiente entramos a virtualidad. Y pues claramente las estadísticas decían que alrededor del 2% de los profesores utilizábamos la plataforma de mediación virtual, es decir, ¿verdad? El grueso del cuerpo docente no utilizaba la plataforma de mediación virtual ni ningún otro medio virtual de comunicación con los estudiantes. Es decir, nosotros manejábamos un esquema básicamente tradicional, donde pues la clase presencial implicaba pues el desarrollo de todas las dinámicas dentro del aula y por supuesto, ¿verdad? Este cambio abrupto al que tuvimos que enfrentarnos, pues nos planteó evidentemente un reto importante. Entonces, número uno,
¿Por qué no estábamos preparados? Número uno, a pesar de que otra vez se supone que como docentes deberíamos haber desarrollado todas las destrezas y habilidades en lo que es el uso de las tecnologías de información, resulta claro que eso no es o no fue en su momento necesariamente cierto, ¿verdad? Profesores que tenían limitaciones importantísimas para el manejo del sitio mediación virtual y que todavía hay una importante cantidad de personas que tiene esas limitaciones. Profesores y docentes que tienen limitaciones importantes para el manejo de plataformas de comunicación, como es Zoom, Teams o cualquier otra similar. Entonces, hablamos de profesionales, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido un poco nuestra experiencia? Solo como elemento anecdótico y también estadístico, ¿verdad? ¿Qué visualicé yo en muchísimos casos? Profesores que adelantaron su proceso de jubilación en el momento que se vieron enfrentados a la virtualidad, ¿verdad? Gente que dijo, no, yo no voy más con esto, es demasiado complicado para mí y mejor me jubilo. Número dos, no estábamos preparados para la virtualidad, porque indiscutiblemente los procesos de enseñanza-aprendizaje son diametralmente diferentes en un proceso de virtualidad. Todo lo que es el instrumental didáctico, metodológico, pedagógico, definitivamente cambia. Y no teníamos otra vez, ni habíamos desarrollado las destrezas y habilidades para enfrentar ese cambio. ¿Cuáles son problemas evidentes que hemos vivido? Uno, y es algo que, ¿verdad? Sería un tema, por eso es un conversatorio, porque ahora hay que escuchar la opinión de los demás colegas que van a aportar a este trabajo que estamos haciendo hoy aquí. Pero yo personalmente, ¿verdad? Y es algo que incluso no es algo necesariamente ligado a la virtualidad, sino es ligado a las circunstancias que vivimos en la tercera década del siglo XXI. Si ya de por sí era difícil lograr captar la atención de los estudiantes, si ya era difícil de por sí lograr motivar y cautivar al estudiante en la clase presencial, indudablemente la virtualidad fue un golpe letal a esos procesos de, ¿verdad? Casi de enamoramiento que tiene que hacer uno con el estudiante. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues la virtualidad pues impone una serie de restricciones, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Muchas oportunidades en ciencias económicas le sugerimos a los estudiantes muy respetuosamente que mantengan su cámara encendida durante las sesiones que desarrollamos. Sin embargo, a pesar de eso, es claro que los niveles de atención, que la capacidad de concentración, ¿verdad? Que la estructuración de las cosas que hacíamos antes en el aula presencialmente es diametralmente opuesta a la que podemos hacer ahora o diametralmente diferente. Entonces, desde el punto de vista de las lecciones aprendidas, ¿qué sucede? Hemos tenido que buscar opciones alternativas para poder capturar ese tiempo, ese espacio, esa atención de los estudiantes. Evidentemente, ese es ¿verdad? A su vez, para ir concretando, ¿verdad? Los dos primeros puntos que he establecido son evidentemente retos fundamentales, ¿verdad? Entonces, no estábamos preparados en materia tecnológica, a pesar de que podríamos suponer que como profesores y docentes de esta universidad deberíamos haber tenido el dominio de la parte tecnológica. Resulta claro que hemos avanzado, por supuesto, como decía doña Magda, perdón, ahora, por supuesto, ya es un año y unos meses de experiencia. Las cosas han mejorado, la curva de aprendizaje de los docentes en materia de uso de tecnología pues ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, sigue siendo un reto, en mi opinión particular. Evidentemente, nos hemos tenido que volver creativos y tenemos que seguir siendo creativos e innovadores para capturar y para cautivar al estudiante, para que éste tenga una mayor aplicación en las lecciones, ¿verdad? Insisto, ya de por sí era difícil.
lograr eso. Por supuesto, un tema que también ha sido una de las experiencias más grandes que hemos tenido en esta materia. La universidad carece todavía a hoy de una reglamentación amplia, clara y precisa en materia de virtualidad. Existen algunos pocos pronunciamientos, pero en lo personal, la cantidad de reclamos y apelaciones que nosotros hemos recibido durante todos estos 4 ciclos, porque estamos hablando de los 3 ciclos del 2020 y este primero del 2021, es exponencial, ha crecido exponencialmente la cantidad de apelaciones y de reclamos de los estudiantes. Y, ¿verdad? Con el agravante de que esos reclamos y esas apelaciones se dan en un contexto donde hay un vacío reglamentario importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer nosotros, incluso a lo interno de la Facultad de Ciencias Económicas? Establecer en las comisiones, por ejemplo, de orden y disciplina, una serie de parámetros y de criterios para orientar el juicio profesional de los docentes en situaciones fácticas que no necesariamente están reglamentadas o claramente reglamentadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al artículo 22 del reglamento, que habla de los derechos que los estudiantes tienen de hacer sus apelaciones, y el 24 fundamentalmente, que habla, por ejemplo, de caso fortuito y de fuerza mayor, como 2 elementos genéricos, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Una de las lecciones aprendidas enormes que tuvimos. Bueno, nos sentamos con nuestros asesores legales, porque en la Escuela de Negocios, por ejemplo, tenemos legislación, tenemos un cuerpo de abogados muy competente, a definir claramente qué es caso fortuito y qué es fuerza mayor, y a capacitar a nuestros docentes para poder interpretar cada una de las situaciones en las que los estudiantes eventualmente hacían apelaciones o hacen apelaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones de evaluación que tenemos en el entorno virtual son, otra vez, ¿verdad? Diametralmente diferentes a las que manejábamos en el entorno presencial. Sobra decir que en temas de evaluación también ha sido un tema fundamentalmente complejo. La virtualidad, otra vez, es un tema muy interesante. Sin lugar a dudas, la virtualidad tiene grandes ventajas, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que la virtualidad también nos puede facilitar algunos procesos, ¿verdad? Para hablar también cosas positivas. Particularmente en la Escuela de Negocios tenemos materias muy especializadas. El caso de auditoría, que insisto es la sección en la que yo laboro. Tenemos cursos que son sumamente especializados y que nos cuesta muchísimo conseguir profesores en sedes regionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, encontrar un profesor que sea competente y que cumpla con el perfil para dar un curso como control interno y auditorías especiales en Limón o en Santa Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Un curso que implica especialidades como auditoría forense, auditoría de calidad, auditoría ambiental, cosas que son sumamente técnicas y que no todo el mundo domina. Resulta que era casi imposible conseguir profesores de muy buena calidad en esas locaciones. ¿Qué pasa ahora? Bueno, con la virtualidad hemos mejorado sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje en las sedes regionales. ¿Por qué? Porque tenemos profesores muy buenos que están domiciliados en San José y en el Valle Central, y que hoy sí están en posibilidad de impartir cursos a esos estudiantes que antes pues no era factible por el desplazamiento geográfico que había que hacer. Evidentemente la virtualidad pues colabora muchísimo, ahorra tiempo, ahorra esfuerzo, ahorra, ¿verdad? Le facilita a los estudiantes muchísimos procesos. Sin embargo, ¿verdad? También pues la virtualidad le genera algunos perjuicios importantes al estudiante, y me parece que uno de los perjuicios más importantes que le está generando al estudiante, y en esto, ¿verdad? Y quisiera que jamás, por ninguna razón, nadie de los que participamos en este foro me malinterprete, pero básicamente la virtualidad ha promovido en algunos casos, gracias a Dios son excepciones, un manejo no necesariamente ético de parte de los estudiantes en los temas de evaluación.
resulta claro que muchas evaluaciones, que las evaluaciones en el enfoque virtual son a libro abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen todo su material, ¿verdad? A diferencia de la evaluación presencial, los estudiantes tienen todos los materiales y resulta a veces risible para uno como docente ver que ante una pregunta el estudiante lo que hace es entrar, copiar una norma y pegarla literalmente como respuesta. Dice, sí, mi respuesta es el copy-paste de una norma. O, pues lamentablemente, y por supuesto, casos que son excepcionales, ¿verdad? La mayoría de los estudiantes, sin lugar a dudas, son personas serias, responsables y con los más altos valores y principios éticos, pero también hemos detectado en algunos casos estudiantes que reciben ayuda de terceras personas, incluso de profesionales ya en ejercicio, ¿verdad? Para la solución de sus exámenes. Entonces, por ahí tenemos un problema que me parece que es importante, que además de eso no es ajeno a la realidad nacional. En medios de circulación nacional en estos días han salido muchas noticias que hablan de que a nivel de escuela y colegio los padres de familia están pagando dinero para que profesionales le contesten las guías de trabajo a sus hijos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hemos tenido un tema que me parece es uno de los más grandes desafíos, ¿verdad? Cómo lograr persuadir a los estudiantes de la importancia de la ética, de la importancia de los valores y principios en procesos de educación virtual, ¿verdad? Porque es uno de los temas que para nosotros es uno de los retos más importantes. Evidentemente, también la virtualidad pues ha lesionado, en mi opinión, las posibilidades de muchos estudiantes de tener procesos de enseñanza-aprendizaje que sean óptimos. Nosotros, por ejemplo, en el área de negocios, a partir de la reforma curricular que se hizo en el año 2016, adoptamos el modelo constructivista como el modelo de enseñanza-aprendizaje que busca que los estudiantes logren desarrollar destrezas y habilidades para la solución de situaciones fácticas a partir de una columna vertebral de conocimientos. Entonces, evidentemente, estamos, por supuesto, buscando estudiantes que tengan capacidad para desarrollar juicios profesionales en circunstancias particulares de primer nivel, solucionar problemas de negocio, y evidentemente eso es lo que busca el mercado laboral, ¿verdad? El perfil de salida de los estudiantes de ciencias económicas es ese, ¿verdad? Son estudiantes que naturalmente van a ir a enfrentar problemas y la diferencia la va a marcar la capacidad que tengan para poder encontrar soluciones prácticas y económicamente rentables para cada uno de esos temas. Entonces, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufrido una merma sustancial. ¿Por qué? Porque la clase presencial permitía hacer una serie de dinámicas que incentivaran procesos de análisis, procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, en las auditorías, fundamentalmente la práctica es vital. Nosotros tenemos en la Escuela de Negocios entre otras muchas, en el área de auditoría tenemos dos fundamentalmente trabajos de responsabilidad social. La auditoría financiera para pymes y mipymes y la auditoría de gestión para pymes y mipymes. Procesos de auditoría que tienen costos elevados en el mercado y que nosotros a través de nuestros estudiantes los llevamos a cabo como una proyección hacia la comunidad. Evidentemente, por primera vez en 26 años, la pandemia nos ha impedido definitivamente llevar a cabo esos procesos que evidentemente son presenciales. Entonces, al final de la historia, tenemos retos, ¿verdad? Porque ya me voy despidiendo de acuerdo al orden que tenemos acá para, por supuesto, respetar el tiempo de los colegas, agradeciéndoles su atención. Tenemos retos importantes, claro, ¿verdad? La virtualidad nos puso los pies sobre la tierra sobre la necesidad de establecer procesos de mejora continua en el campo docente. Y evidentemente nos sacó de la zona de confort y nos obligó naturalmente a hacer muchísimas cosas que normalmente no hubiésemos hecho.
Esa es una conclusión importante. Y la otra, por supuesto, la virtualidad llegó para quedarse. Me parece que no al nivel que la tenemos en este momento, ¿verdad? Particularmente no considero que la virtualidad como regla general sea algo que pueda prevalecer. Existen materias y existen carreras en las que la virtualidad puede enfatizarse, otras en las que no. Me parece que un reto importante es tener la capacidad y el juicio profesional para discernir de ahora en adelante, ¿verdad? En cuáles procesos de enseñanza-aprendizaje vamos a utilizar la virtualidad, en cuáles deberíamos entrar a un esquema bimodal y en cuáles, por supuesto, sería imperativo la presencialidad como única opción, ¿verdad? Hay muchos retos, hay muchos temas. Evidentemente, lo que no hay es tiempo. Les agradezco muchísimo el haberme considerado en este caso. Espero que de alguna manera los conceptos que acabo de aportar sirvan por lo menos de punto de partida para el análisis y la discusión de un tema que me parece no es poca cosa. Por el contrario, es un tema que me parece nos requerirá en los próximos años y décadas probablemente de mucho análisis, de mucho estudio y de mucho trabajo. Muy buenas tardes, doña Magna, demás colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Bernard, por compartir sus experiencias y de alguna manera las vivencias como docente y también muy vinculado con asuntos estudiantiles de la carrera. Vamos a dejar al final de las 4 intervenciones, entonces, un resumen que me permitiría hacer de las ideas principales de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Seguidamente, entonces, invitaríamos a la doctora Carolina Carazo Barrantes, profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que pues en años anteriores pues también asumió la dirección de la escuela, investigadora, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y por supuesto también pues miembro de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Doctora Carazo, adelante, bienvenida. Muchas gracias, doña Magna, muchas gracias al Consejo de Área de Ciencias Sociales por esta invitación. Muchas gracias a las personas que nos acompañan por plataformas en las que se está compartiendo esta actividad. Además de todo lo que doña Magda dijo a la hora de presentarme, yo vengo aquí creo que más en calidad de ser ahora la coordinadora de la Comisión de Docencia de la Escuela de Comunicación. Entonces, me voy a permitir aquí compartir pantalla. Queríamos compartirles desde nuestra escuela algunas lecciones aprendidas y desafíos, tal cual se llama este foro de la virtualidad. Les voy a hablar de cinco lecciones y de una consigna. Y van a ver que en realidad todas tienen en común que como escuela hemos tomado una decisión bajo el liderazgo de nuestro director, José Luis Arce, priorizar lo humano para los estudiantes, las estudiantes y lo humano para nuestro personal docente, nuestro personal administrativo y técnico. Entonces, de las 5 lecciones, la primera que quería compartirles es la importancia que nosotros le damos a el diagnóstico al inicio de cada curso. Al inicio del semestre le pedimos desde la Comisión de Docencia y la dirección se gira una instrucción a todo el cuerpo docente que por favor conozcan a sus estudiantes a través de un diagnóstico, quiénes son, qué posibilidades de conexión tienen, cuáles son sus dificultades, pueden ser dificultades económicas, cómo les podemos ayudar como escuela, pueden ser dificultades de, ¿verdad?, mala señal, estoy en una zona rural alejada y ni siquiera puedo pagar, o sea, aunque pudiera pagar, la compañía no me da mejor señal, ¿verdad? ¿Cuáles son esas posibilidades? Lo hicimos así el año pasado y a partir de este semestre, primer semestre del 2021, contamos con la colaboración de un proyecto institucional que se llama Permanencia de la Población Estudiantil en la Universidad de Costa Rica, que es un proyecto inscrito
y que coordina la profesora Gabriela Regueira, a donde hay varias escuelas agrupadas, dándole seguimiento a esa permanencia estudiantil en nuestras escuelas. Y gracias a ese proyecto hicimos el diagnóstico de este semestre, fue un diagnóstico de toda la escuela, usamos el mismo instrumento para toda la escuela, y eso entonces nos da un panorama de cómo estamos como escuela. Con posibilidades, ¿verdad?, que nos da el apoyo estadístico que tiene ese proyecto de hacer cruces, de conocer los cursos que son solo nuestros, los cursos de servicio, un curso de servicio que estamos dando en la sede Caribe, cómo se diferencia la población estudiantil. Y entonces conocer bien a quienes están en nuestras aulas nos ayuda muchísimo a tener una docencia más dirigida y con mayor apoyo hacia nuestros estudiantes. Una cosa que les decimos a los profesores: por favor graben siempre sus sesiones sincrónicas en Zoom, porque hay estudiantes que no lo están viendo desde el celular o se les va la señal a cada rato, es una congoja. Entonces, si ellos saben que tienen acceso a la grabación, eso les da tranquilidad, les da posibilidad de repasar la sesión, etc. Entonces, primera lección: conocer a nuestras y nuestros estudiantes a través de ese diagnóstico. Segunda lección: como los conocemos y las conocemos, hemos visto que están en muchos casos con necesidades de apoyo. Entonces, rápidamente, el año pasado conformamos una red de apoyo solidario de la comunidad para apoyar a estudiantes que no tenían suficiente dinero, ellos o sus familias, para pagar una mejor conexión de internet. Entonces, profesores y profesoras de la escuela dicen: yo le puedo pagar mensualmente esa diferencia entre tener 3 megas y tener 10 megas para poder conectarse y recibir las clases. Entonces, es una conexión directa entre docente y estudiante de un apoyo mensual para ese pago de internet. A veces el estudiante tiene pago de internet, tiene internet porque la familia, ¿verdad?, lo tiene, pero necesita apoyo para no tener que estar pensando en que mi papá perdió el trabajo por la pandemia y ese era el sustento de la familia. Entonces también de esa manera ayudamos. Algunas personas dieron donaciones a nuestra comunidad, incluyendo graduados y empleadores. Cuando hicimos un llamado a hacer donaciones, fueron muy generosos y esas donaciones las usamos para apoyar a estudiantes en todo sentido. Chicos y chicas que tuvieron que salir de residencias y salir con todos sus chunches a Cotobruz, chicos y chicas que se vieron ante emergencias médicas y no tenían para pagar exámenes privados. De todo les hemos ayudado a nuestros estudiantes, como les decíamos, priorizando lo humano. Préstamo de equipos de la escuela: nosotros trabajamos con algunos programas especializados que no corren en cualquier computadora. Entonces, si una estudiante o un estudiante no tenía una computadora que le permitiera correr los equipos con las licencias que también negociamos para que pudiéramos seguir dando las clases ¿verdad?, con estos software especializados, les prestamos los equipos de nuestros laboratorios. Y siempre también, no solo el apoyo en lo económico y en recursos como equipo, sino también apoyo en salud mental. Nuestros estudiantes este es un problema que, ¿verdad?, de todos es conocido. Hay temas de salud mental que están acompañando esta problemática de la pandemia. Entonces, nuestros estudiantes saben que tenemos una comisión de salud mental y de alguna manera buscamos cómo apoyarles, dirigiéndolos a colegas de psicología que los atienden o las atienden, o viendo a ver cómo podemos hacer nosotros contención. Lamentablemente los recursos de la universidad están sobrecargados en ese sentido, pero bueno, vemos a ver cómo hacemos para ayudarles y por lo menos que ellos sepan que la escuela está ahí para ellos y que los estamos apoyando. La tercera lección es, aquí más bien es apoyo al personal docente. Capacitaciones para docencia en la virtualidad. Desde el primer momento, cuando tuvimos aquel bache en el tiempo entre que empezó el semestre y el primero 2020 y después de Semana Santa, empezamos las clases, rápidamente nos pusimos a diseñar capacitaciones para nuestro personal docente, para asegurarnos que pudieran enfrentar este reto de la virtualidad. Y desde entonces no hemos parado, en realidad. Aquí hay una lista de algunas de las temáticas que les hemos ofrecido. Y como ustedes ven, desde diseño didáctico de aulas virtuales, planificación didáctica, aprendizaje colaborativo, hasta prevención de desgaste,
manejo de la voz para docentes, de todo un poco, porque en realidad también el personal docente necesita sentirse acompañado y apoyado en estas circunstancias que nos cambiaron la perspectiva a todas y todos. También uso, no hemos dado tantas capacitaciones en eso, pero ahorita les voy a hablar de cómo entre colegas nos ayudamos. En el último punto aquí que está en esta filmina, uso de recursos para hacer clases participativas, ¿verdad? No solo clases magistrales, sino clases participativas. Entonces, cómo utilizamos recursos que están disponibles en línea, como Jamboard, como Mentimeter, que permiten hacer exposiciones a donde las y los estudiantes también participan, respondiendo preguntas como tipo encuesta o llenando con sus opiniones en pizarras blancas, o tipo hacer quizzes o clases participativas en plataformas como Kahoot. Entonces, eso es otra cosa que hemos hecho, que es este intercambio docente de buenas prácticas, ¿verdad? O sea, como entre colegas, algunos lo hacen mejor, algunos tienen más experiencia, cómo nos compartimos esas buenas prácticas, esas experiencias que han sido positivas. Y yo creo que, les puedo decir que cuando nosotros evaluamos los cursos, todos los cursos de la escuela, todos los semestres, en el 2020, en el primer semestre, nos preguntamos si era oportuno hacer esa evaluación, ¿verdad? Porque frente a ese semestre tan fuera de lo ordinario que nos tocó vivir, cabía o no cabía hacer la evaluación, y dijimos que sí le íbamos a hacer, precisamente para tener una medida de en qué podíamos mejorar, o sea, cómo nos había ido en ese primer semestre tan abrupto, y qué teníamos que hacer para mejorar para el segundo semestre. Tomamos algunas de esas cosas para hacer capacitaciones en julio, para hacer ese intercambio de buenas prácticas, y les puedo decir que nuestro promedio de evaluación de todos los cursos de la escuela mejoró entre el primer y segundo semestre del año 2020. Y la última lección, que en realidad es el experimento en el que estamos este semestre, nosotros planificamos el primer semestre de 2021 con algunos cursos con presencialidad. Somos la primera escuela de la Facultad de Ciencias Sociales que se atreve a dar ese paso. No es un paso fácil, porque todo el tema de protocolos, de medidas, de tener el distanciamiento, los aforos, es complicado, hay que documentarlo, hay que tener el visto bueno de las autoridades universitarias, pero pensamos que precisamente primero, la conexión humana de la que ustedes ven es un eje transversal para nosotros, y segundo, sí hacen falta laboratorios que para nosotros son estudio de tele, estudio de audio, ¿verdad? Los propios laboratorios de computadoras. Entonces planificamos cursos que tenían un poquito de presencialidad. Recibimos a la generación C1 que estaba entrando a la universidad en virtualidad, los recibimos en el primer curso que llevan, Introducción a la Comunicación. El primer día de clases los recibimos en presencialidad. ¿Verdad? Para que se conocieran, para que conocieran la U, para que conocieran el edificio, y bueno, y después todo el mundo de vuelta para la casa, pero bueno, quiero decirles, las y los estudiantes que les ha tocado esa presencialidad, emocionados, agradecidos. Sí manejamos esa presencialidad de manera flexible. Primero, en prematrícula, les decimos, le pedimos a las y los profesores consejeros, por favor avisen que este curso, si un estudiante pretende matricular un curso con presencialidad, en la prematrícula avísenle, este curso va a tener un componente de presencialidad, está seguro que usted lo puede llevar, ¿verdad? Porque el mensaje es, si no lo puede llevar ahora, lo lleva después, no le quita el campo a alguien que sí puede participar, porque además son poquitos cursos con con un aforo pequeño, ¿verdad? Con cupo pequeño por el tema del aforo. Y también le dijimos a las y los profesores, están matriculando en principio estudiantes que dicen que sí pueden asistir a las lecciones presenciales, pero si algo pasa y no pueden ir, ¿verdad? Tenemos que mostrar flexibilidad. Hay que ver cómo hacemos porque probablemente si no pueden ir es porque se presentó un riesgo en la familia, y bueno, por supuesto que en estas últimas 2 semanas cualquier plan de presencialidad que teníamos ha habido también que modificarlo.
Básicamente esas son las 5 lecciones que queríamos compartirles desde la Escuela de Comunicación, y quiero decirles que, como les dije, el eje transversal de esas 5 lecciones se ve reflejado en esta consigna que viene de nuestro director, de su discurso de bienvenida de este semestre, y es no dejar a nadie atrás. Y yo creo que como escuela nos lo tomamos muy en serio, y eso se puede hacer conociendo a cada uno de nuestros estudiantes y tratando de ver cómo les podemos ayudar. Y lo hacemos también gracias al apoyo de, no mencioné y quiero hacerlo en este momento, el apoyo del programa que les dije, el de permanencia de la población estudiantil en la UCR, que nos permite hacer ese diagnóstico completo de estudiantes de la escuela, y el apoyo también del DEDUM. Algunas de las capacitaciones que hemos hecho, las hemos hecho gracias al apoyo del DEDUM y con facilitadoras extraordinarias del DEDUM que han resultado muy valiosas y han sido muy agradecidas por parte del personal docente. Esa sería mi presentación. Les agradezco mucho el espacio. Le agradecemos a la profesora Carazo por esta intervención y por este recorrido por los principales aprendizajes y medidas que tomó, en particular la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Ahora vamos a escuchar la participación de la Facultad de Derecho a cargo del doctor Gonzalo Monge Núñez. Adelante. Muchas gracias a Carol, a todos los compañeros que están participando. Lo primero que quiero decirles es que donde estoy está muy inestable el internet, que eso es uno de los problemas de conectividad que a veces podemos tener, así que puede ser que el internet me saque, pero yo regreso un minuto después. Pues muy complacido de estar aquí en representación del señor decano de la Facultad de Derecho, que me ha pedido que converse con ustedes sobre lo que ha sido la experiencia en la facultad, y también para mí en lo personal muy complacido de compartir con tan distinguidos compañeros de otras escuelas y facultades la experiencia que esta pandemia nos ha dejado, y reflejada también en la forma en que estamos enseñando. Algunos de los apuntes que yo traigo acá, ya algunos de los distinguidos compañeros y compañeras que ha expuesto anteriormente nos ha tocado, pero yo quisiera tocarlos desde el punto de vista de derecho. Quizá una de las primeras experiencias que nos ha dejado esta situación es constatar que nuestros profesores no estaban, digámoslo, alfabetizados tecnológicamente. Eran muy pocos los que sabían de tecnología, de acceso a tecnología y del uso de plataformas. Hubo que iniciar todo un proceso de capacitación, en algunos casos desde lo más básico. Desde lo más básico, por ejemplo, profesores ya que nunca habían manejado una computadora. Puede parecer muy extraño, pero así era. Y nunca habían ingresado al sistema METIX, a la plataforma, no conocían Zoom, no conocían ninguna otra forma de contacto con los estudiantes. Y hubo que comenzar por ahí. Con la mayoría logramos avances importantes. Sin embargo, como lo apuntó el compañero que me antecedió en el uso de la palabra de la Escuela de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas, tuvimos casos de profesores que no pudieron dar el salto, profesores que decidieron mejor retirarse de la facultad porque no pudieron. Y es muy interesante también porque eso no ocurrió necesariamente con los de edad cronológicamente más avanzados, que uno podría pensar que son los que están más desconectados de la tecnología. No hubo profesores jóvenes que no pudieron, sencillamente no pudieron, no les gustó. E incluso
Algunos adelantaron la pensión, pero les voy a contar que este año, al iniciar el curso, un profesor, ya que tenía muchos años de estar en la facultad, decidió decir que se iba a retirar porque él lo que no soporta es tener en la pantalla un montón de caritas y de dibujos, y de cuadritos negros, y no saber que detrás hay una persona. Y entonces, y es muy posible que la persona esté ahí, la persona estudiante esté ahí, y es muy posible que no esté, pero esa incertidumbre de que puede estar hablando solo, eh, hizo que él decidiera retirarse y dijo que él no había sido preparado para unas lecciones de esta forma. Así que no solo no estábamos alfabetizados en tecnología, sino que no teníamos conocimiento de métodos de enseñanza, aprendizaje diferentes a los que clásicamente habíamos usado para dar lecciones presenciales, ¿no? Eh, Se presentaron muchos problemas didácticos porque una de las situaciones que se planteó es que muchos profesores quisieron llevar el tema de la presencialidad a las clases virtuales y realmente no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces comenzaron a cargar a los estudiantes con lecturas, con ejercicios, con trabajos, asumiendo que el estudiante, como estaba en su casa o en su trabajo, pues tenía todo el tiempo del mundo. Y eso no es exactamente correcto, ¿verdad? Ese fue un tema, digamos, con el cual hemos tenido que nosotros lidiar. Afortunadamente hemos recibido de parte de los profesores una gran aceptación a nuestras recomendaciones y a nuestras capacitaciones que les hemos dado. Lo otro que yo quería plantearles es que también aquí, además de ser yo profesor de la Facultad de Derecho por muchos años, actualmente me desempeño como director del área de asuntos estudiantiles. Entonces, eso me permite tener un contacto muy directo con los estudiantes y conocer la problemática que ellos están viviendo. Y una de las problemáticas más serias que la compañera Carazo mencionó es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental. Precisamente ayer tuvimos una reunión con el CASE porque los temas de adecuaciones por salud mental se han disparado, porque este sistema provoca una tensión adicional que podría ser no solo el sistema virtual de lecciones, sino todo lo que hay alrededor de la pandemia. Parece que todas estas noticias negativas que tenemos en estos tiempos se suman a la tensión adicional que hay. Y bueno, los estudiantes se quejan de los problemas que ya conocemos, problemas de conectividad, que no son solo que no tienen internet, sino que les roban el cable, porque no todos viven aquí en el área metropolitana, si viven en lugares alejados, a veces han robado el cable, a veces una tormenta, por ejemplo, una muchacha en Buenos Aires de Punta Arenas, una tormenta arrancó los cables y mientras el INSS se los arregló, pues, pasaron 3 días sin que se pudiera conectar. Con otros estudiantes tenemos la situación de que cuando los profesores les piden conectarse, a veces no les gusta porque el entorno donde ellos están les creen que les va a provocar de los otros compañeros una situación de bullying, porque ya sea porque viven en un hogar con muchas carencias, ya sea porque no quieren mostrar dónde es que viven, también porque, digamos, contrario a lo que uno se imagina, los estudiantes no están solos en sus casas, hay otras familiares, sobre todo en la época en que nos obligaron a recluirnos a todos. Entonces, todos estaban en las casas, todos hablaban, todos participaban, otros tenían lecciones de colegio, de escuela.
y eso hacía que a veces fuera muy complicado para ellos concentrarse y estar tratando de controlar el escenario donde ellos estaban para que eso no trascendiera a la pantalla y sus compañeros no los vieran. Así de sencillo. Luego, el otro problema que nosotros hemos detectado son los problemas de la evaluación. Luego que evaluar por medio de las plataformas plantea nuevos retos, nuevas situaciones. Hay que ser muy creativo. Hay que ser muy creativo. Y entonces, por ejemplo, les voy a contar brevemente una experiencia que nos ocurrió. Resulta ser que un profesor deja un examen eh, y entonces el examen es de marcar las respuestas correctas y de poner falso y verdadero en afirmaciones que el profesor hace. Resulta ser que el alumno se lo envía al profesor con las marcas que el alumno le hace. El profesor recibe el examen, pero lo recibe en blanco. Entonces el profesor le pone un 0, y un alumno apela porque lo marcó. Ahí lo que pasó fue que había un problema de interconectividad entre los sistemas. El profesor tenía una computadora Mac con su programa y el estudiante tenía el sistema Windows. Entonces, pareciera ser que los dos sistemas no eran compatibles. Y era un caso muy interesante porque los dos tenían la razón. El estudiante logró acreditar que él marcó las respuestas y el profesor logró acreditar que él las recibió sin marcas. Esto hizo que tuviéramos que, apegados a una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, que tomar medidas, digamos, para esas eventualidades y que los profesores le pidieran a los estudiantes que los exámenes se enviaran por lo menos en una versión de PDF para que puedan ser modificados, para tener la prueba de cómo fue que salió el examen, cómo fue que llegó. Pero también, como en PDF no se podía revisar, pues que lo enviaran en Word para que pudieran revisar los exámenes. Entonces, eso es un reto adicional en evaluación. Eso nos planteó dentro de la facultad un tema que ha sido como el norte de en este periodo, que es la flexibilización. Hemos instruido a los profesores a que tienen que ser más flexibles, no necesariamente más suaves ni más indulgentes, sino más flexibles, porque, digamos, en el caso de un estudiante allá en Limón, que no podía enviar la tarea por su computadora. Bueno, la estudiante lo que hace es que le toma fotos a la tarea y la envía por teléfono al profesor. A veces, o casi siempre, como ustedes bien lo saben, nosotros en Derecho, los abogados, tenemos una formación muy cuadrada, sobre todo si no hemos recibido pedagogía. Y hay profesores que les cuesta mucho ser flexibles. Él quería el examen por una pantalla de la computadora, pero la muchacha no lo podía ver. Entonces, bueno, hubo que explicar el tema de la flexibilidad, de la importante era que ella estaba cumpliendo dentro del plazo. Hubiera usado un medio que no era el que él consideraba apropiado, pues era otra cosa, pero ella sí estaba cumpliendo. Y luego, pues sí, tenemos otros problemas, por ejemplo, que hay mucha actividad en derecho, que es la simulación de juicios, la simulación de audiencias, toda esta parte. Eso, digamos, no es lo mismo hacerlo virtualmente. Es decir, lo podemos hacer, pero no queda exactamente igual porque hace falta todo lo que es la presencia escénica, la actuación, el comportamiento, el lenguaje corporal que se evalúa, etcétera, etcétera. Eso no lo hemos podido hacer. Y también conversando con los estudiantes de nuevo ingreso, porque tenemos el año pasado y los de estudiantes de nuevo ingreso que no han ingresado físicamente a la facultad, no conocen la facultad. El año pasado estuvieron 2 días y
después de eso hubo que cerrarla. Entonces ellos no conocen ni el edificio, no conocen la biblioteca, y ellos la queja que tienen, digamos, pero no con la facultad ni con la universidad, sino con el destino, me parece, es que no han logrado hacer suyo el concepto de pertenencia a la Universidad de Costa Rica. La no presencialidad no les ha dado la posibilidad de disfrutar todo lo que los estudiantes cuando ingresan a la Universidad de Costa Rica quieren hacerlo, que es desde ir al pretil, ir a la calle La Amargura, todas estas cosas, ir a las bibliotecas, compartir con compañeros nuevos. Eso no lo han podido hacer y eso es un tema, digamos, que tiene que ver con la cercanía entre las personas. Nosotros también creemos de que el tema nos ha permitido algunos beneficios. Hay estudiantes que el sistema de virtualidad les ha gustado porque según ellos tiene algunos beneficios importantes. Una estudiante nos platicaba que para ella es muy importante la virtualidad porque las clases son grabadas. Entonces que ella tiene tiempo de volver a escuchar al profesor si no lo entendió algo, de volver a escucharlo otra vez hasta que lo comprenda. Y también con el tema de los materiales, de todo lo que ocurre en la clase, hay como un respaldo documental que queda en la plataforma que les permite volver sobre esos temas cuando no hayan podido poner atención o no hayan captado exactamente la idea. La experiencia en derecho, digamos, ha sido igual en toda la universidad, una experiencia de aprendizaje, de ir sobre la marcha. Nadie lo esperaba. Pero yo creo que de aquí van a salir soluciones muy importantes. Y una de las soluciones, de los retos que vienen en el camino es que la Facultad de Derecho, digamos que ya piensa posiblemente para el año entrante, si las cosas mejoran, volver a la presencialidad, también está considerando que hay cursos que se pueden dar virtualmente. Podemos tener un sistema bimodal y eso es, digamos, un aporte, un salto tecnológico muy importante que no lo habíamos hecho y que la crisis y la situación en la que vivimos nos ha forzado a hacerlo y que creo que va a cambiar. Yo creo que lo que viene, la tarea que viene, son tareas muy importantes. Me parece que por la producción que hay, los desafíos principalmente es tratar de mantener los estudiantes en aulas virtuales, evitar la deserción, hacerles saber que esto es temporal, que esto va a pasar tarde o temprano, que esto va a pasar y que nos vamos a volver a ver en el campo. Yo les agradezco muchísimo la invitación a doña Magda para estar aquí con ustedes y a todos los que están aquí en la plataforma y los que nos siguen por medio del canal de YouTube de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Gonzalo, por su participación y escuchando a los tres académicos que han participado en este momento. Tenemos puntos en común, tenemos particularidades por las disciplinas a las cuales pertenecen, pero compartimos preocupaciones, retos y desafíos como universidad y como área. Muchísimas gracias a don Gonzalo y de igual manera también pues el trabajo que inició y que sigue manteniendo la Escuela de Comunicación Colectiva, que fue como el salvavidas, digo yo, para muchos de nosotros en momentos críticos en el año 2020, pues también es digno de reconocer esa voluntad y ese trabajo como equipo de la escuela y don José Luis, pues mi reconocimiento desde
desde coordinadora del área de Ciencias Sociales, pero también como decana de la Facultad de Educación. Bueno, tenemos entonces para cerrar este ciclo de presentaciones la intervención de la doctora Adriana Venegas, quien es la directora de la Escuela de Administración Educativa de nuestra facultad y también actualmente es la vicedecana de nuestra facultad. Doña Adriana, por favor, adelante con su participación, igual con las mismas condiciones de tiempo que los compañeros que la han antecedido. Adelante, por favor, y bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes tengan todos y todas. Creo que el espacio realmente nos ha permitido hacer una valoración de esas generalidades que hasta la fecha pues hemos encontrado, ¿verdad? Todo lo que ha sido afrontar los procesos formativos en este marco de la pandemia, pues nos lleva a una serie de ideas que nos han llevado a pensar y a repensar el proceso educativo de otras formas. Y pues mi tarea en este momento es sintetizar lo que ha sido la experiencia de las escuelas que conforman la Facultad de Educación, pero creo que también podría servir como una síntesis de lo que hemos escuchado aquí en el foro, porque las realidades no distan mucho de lo que cada una de las facultades que conforman el área de ciencias sociales pues hemos vivido. Voy a permitirme compartir en este momento la pantalla para poder entonces hacer la presentación de lo que podría considerarse un proceso cíclico que siempre está presente en lo que es la educación, pero que quizás ahora, como nos ha tocado enfrentar algo, pues que realmente fue muy nuevo, a pesar de que hablábamos del uso de tecnologías en la educación, era muy diferente trabajar con tecnologías, pues en este sentido vamos a ver esos desafíos que hemos tenido que enfrentar, vamos a considerar qué fortalezas encontramos nosotros como facultad y aquellas lecciones aprendidas que nos van a marcar el camino hacia lo que viene de ahora en adelante. Sin duda alguna, la educación es uno de esos aspectos que la pandemia ha tocado, como les estaba mencionando, y que el hecho de tener que haber migrado hacia la virtualidad de una manera tan abrupta, pues nos hace un panorama muy distinto de lo que quizás muchas de las escuelas habíamos pensado que paulatinamente pues íbamos a preparar a nuestro personal y a nuestro estudiantado para incorporar grados de virtualidad en el desarrollo de nuestros planes de estudio. Dentro de esos desafíos, por tanto, vamos a plantear 4 puntos básicos. Estos 4 puntos básicos, ninguno es más importante que otro y todos se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, la parte de innovación. ¿Innovación en qué? En esos ajustes curriculares, didácticos y evaluativos que tuvimos que hacer sin detrimento de la calidad educativa. Sin duda alguna, nuestros profesores tuvieron que darse a la tarea de ver de qué manera y de forma creativa y de forma efectiva, pues podían ejercer en el estudiantado y promover en el estudiantado un aprendizaje significativo, pasando de lo que era la presencialidad a la virtualidad en esa articulación teoría y práctica. Obviamente la parte práctica es la que más se veía afectada. Creo que todavía estamos viendo de qué maneras, ¿verdad? Son las mejores formas para poder aplicar, porque en el caso nuestro, pues la presencia en los centros educativos era primordial. Entonces no solo teníamos virtualidad nosotros, sino también estaba todo lo que es la educación a distancia que estaba implementando el Ministerio de Educación Pública. Y eso pues nos hacía muchísimo más complejo el panorámica de las prácticas profesionales y otros, o como en el caso de la Escuela de Educación Física y Deportes, que incluso lo que era el desarrollo de los cursos de actividad deportiva que imparte a toda la universidad, pues era bastante complejo el cómo algunos de ellos, o todos, ¿verdad? Un porcentaje bastante alto, llevarlos a la virtualidad, siendo que necesitaban de equipo deportivo, ¿verdad? Y de estar presentes para poder ver y transmitir el aprendizaje de la mejor forma a los estudiantes.
Otro de las innovaciones fue ver de qué manera articulábamos actividades sincrónicas y asincrónicas, porque realmente era necesario darle también esos espacios a los estudiantes y al mismo profesor, ¿verdad? Porque sabemos también que el estar continuamente dentro de ambientes digitales, pues es bastante cansado. En la presencialidad tenemos la oportunidad de compartir recesos, de compartir, aunque sea un diálogo, ¿verdad? En la misma clase, de hacer trabajos grupales donde ellos puedan interactuar, pero de esta otra forma hay que pensar muy bien esas maneras de poder articular esas actividades que se están pensando en el aula. Sin duda alguna, este cambio paradigmático que tuvimos que hacer de la noche a la mañana, aunque como les digo, ya se venía en muchas de nuestras carreras pensando en este proceso, sí conlleva estos ajustes que van directo a pensar y a repensar en ese aprendizaje real que tenían que tener nuestros estudiantes. Eso de la mano con una infraestructura tecnológica que, si bien existía, creo que la universidad no tener una modalidad a distancia, ¿verdad? Como lo sí lo tiene la Universidad Estatal a distancia, pues teníamos una plataforma que servía de base, pero que en su momento también no dio abasto con lo que conllevaba ya una virtualidad de todos los procesos formativos de la universidad, y pues que fue recibiendo mejoras, pero que también eso implicaba la capacitación al personal, la utilización de otras herramientas digitales que acompañaran esos procesos. Zoom fue una de las más utilizadas, y de ahí en adelante, pues los profesores se las ingeniaron para poder utilizar de diferentes formas, diferentes aplicaciones, el mismo correo institucional, formatos como Dropbox, como Drive, para poder entregar material a los estudiantes, algunos incluso por medio de Teams, de Classroom, y sobre todo el tener la oportunidad de establecer otros ambientes de contacto con los estudiantes, y muchos de ellos pues recurrían al WhatsApp, que era como el medio más directo para estar en comunicación con los estudiantes. Teníamos red de apoyo también, estaba el METIX, estaba el Centro de Informática, estaba Protea, estaba el DEDUM, pues que también dentro de sus funciones tuvieron que asumir algunos roles protagónicos para poder hacer frente también a toda esta tarea. También, articulado con todo lo anterior, una brecha digital que ya los compañeros han mencionado. Nuestros estudiantes y profesores tenían acceso limitado a equipo, acceso limitado a internet, los procesos de conexión, aunque la universidad hizo un esfuerzo increíble para poder otorgar equipo y para poder permitir que los estudiantes tuvieran conexión. A muchos de ellos, entrado el semestre, sobre todo el primer semestre, no tenían a tiempo para el desarrollo de sus clases. Muchos eran a través de los teléfonos celulares que recibían o podían incorporarse a las sesiones sincrónicas que tenían. El hecho de que nuestros docentes y estudiantes también no tenían todo el manejo para lo que era la plataforma o el desarrollo de un curso virtual, porque aunque las temáticas estaban ahí, había que desarrollar el programa de curso, ¿verdad? Pero para llevarlo a la virtualidad requiere de algunos elementos esenciales. Y obviamente también lo que fue el manejo del tiempo, tanto para la preparación, el profesor invertía muchísimo más horas en todo lo que era el planeamiento de las lecciones y de los materiales que iba a utilizar en ellos, y también prevaleció muchísimo todo el manejo sincrónico de la actividad sobre lo asincrónico, y también el manejo de lo que eran las horas dentro de esa sincronía, de que a veces eran tiempos muy cortos, ¿verdad? O a veces se extendían suficiente, y pues eso conllevaba también sus limitaciones. Espacios adecuados para el desarrollo de la virtualidad. También encontramos, como lo mencionaba el compañero de Derecho, espacios que no eran los más propicios, tanto para profesores y estudiantes, para el desarrollo de sus lecciones.
estudiantes que tenían que compartir a veces no solo equipos, sino también el espacio con otros miembros de la familia, ¿verdad? Profesores que tal vez no tenían un espacio suficiente en su hogar para poder hacer frente a todo esto. Y por último, lo que era la interacción, pues todo lo que tiene que ver también con lo que ya se ha mencionado, de muchas veces no conocer a los estudiantes, de que no interaccionen entre ellos y que no se generen esos vínculos que tal vez en la presencialidad, ¿verdad? Son como mucho más presentes. Sí, los estudiantes manifiestan en diferentes consultas que se les ha realizado que también ellos sintieron un mayor acompañamiento del profesorado, porque al poder ubicarlos incluso por medios telefónicos, ¿verdad? Ellos sentían que estaban ahí, que constantemente se les preguntaba que cómo estaban, qué necesitaban y demás, y eso es algo que se resalta, que tiene que ver con la motivación y el seguimiento también del estudiantado. En este punto quizás lo que más resaltan los profesores es la necesidad que tenían muchas veces de que pudieran encender las cámaras y los estudiantes en no la totalidad de las clases, pero en una gran mayoría pues no lo hacían, entonces muchas veces no sabían y no había tal vez una participación muy activa en algunas de las clases, entonces se sentía como que de repente no se sabía si el estudiante estaba ahí y estaba aprendiendo. Los compañeros de educación física nos resaltan la importancia de lo que es la implementación de pausas activas también, cuando la clase se extiende y también hay que hacer esas pausas para poder de una forma saludable enfrentar también estos procesos de virtualidad. Y otro de los puntos que en la presencialidad de repente se hace mucho más sencillo es poder articular lo que son todos los cursos que vamos a impartir y que el estudiante va a llevar de tal manera que se sopesen pues la cantidad de sesiones sincrónicas y asincrónicas, las tareas que estamos dejando o que ellos tienen que entregar en un ambiente virtual. Desde esa perspectiva, ¿cuáles podemos identificar que fueron las fortalezas de todo este proceso en la Facultad de Educación? Y espero haberlas sintetizado de la mejor forma, porque hay diversidad de menciones por parte de profesores y estudiantes. Una es la capacidad de adaptación a la virtualidad. A pesar de todo, el compromiso manifestado por estudiantes y por el equipo docente sobre todo, hizo que pudiéramos hacer frente y de alguna forma u otra, hoy en día podemos decir que llevamos camino más recorrido y que lo estamos haciendo de mejor manera. Hemos podido enfrentar lo que es la virtualidad y estamos desarrollando un proceso significativo en aras de lo que viene. El apoyo para el aprendizaje, tanto tecnológico como en todos estos procesos de innovación. La Facultad de Educación cuenta con 2 instancias, una de ellas que también ya mencionaron y que yo hice presente en la primera gráfica, que es el DEUM, el Departamento de Docencia Universitaria, la Escuela de Formación Docente, y PROTEA, el Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje, que fue un apoyo fundamental para cada una de las unidades académicas porque empezó a colaborar con los profesores y con estudiantes en todo lo que fueron procesos de capacitación, de estrategias que permitieran y hicieran accesible que fuera una realidad el montaje de cursos a nivel virtual de la mejor manera posible. Y fue un apoyo también para el mismo METICS por cuanto no podía cubrir toda la demanda de la universidad. Entonces son procesos muy ricos que dentro de la facultad lo tenemos y que más bien podemos extender porque realmente fueron fundamentales y en momentos claves siempre estuvieron ahí presentes. Algunos de nuestros profesores ya tenían conocimientos y experiencias previas en impartir algún curso, algún taller o haber llevado algo que tuviera relación con la virtualidad y pues también eso permitió que pudiéramos compartir entre sí para apoyar a otros compañeros que quizás más les costaba. Creo que la facultad no fue la excepción en lo que también indicaban anteriormente de profesores
que se acogieron a la pensión, ¿verdad? Pero sí un buen número que más bien dentro de todo se incentivó para poder aprender de qué forma podíamos mejorar todo este proceso de aprendizaje. Y otro punto que resaltamos es la ampliación de las personas que a través de la virtualidad pudieron retomar los estudios independientemente de donde estuvieran. Esto creo que lo vimos en todas las unidades académicas y ha sido muy enriquecedor. En el caso particular de la Escuela de Administración Educativa, que quisiera resaltar, ya nosotros recibimos una población profesional con un bachiller universitario, muchos hasta licenciatura, muchos ya trabajan, y esto ha sido un proceso que ha enriquecido el hecho de que quienes ya trabajan vuelvan a retomar o regresen para poder concluir su proceso formativo en esta especialidad. Y las lecciones aprendidas, haciendo de estas esa proyección hacia lo que viene, también es importante resaltar, es un proceso continuo, un poco como la acreditación, sí que nos montamos en la mejora continua, no hay forma de que nos bajemos de ella. Hay una perspectiva crítica de lo que es la inmersión digital, tanto de profesores como estudiantes y de las mismas unidades académicas para el desarrollo de los planes de estudio, que eso nos lleva plenamente a decir, necesitamos cumplir con una serie de requerimientos para poder hablar de educación con tecnologías y llegar a una combinación de presencia y de virtualidad, porque hacia eso apuntamos. Creo que estamos claros en que esto llegó para quedarse, pero tenemos que encontrar la forma idónea de poderlo aplicar. No todos los cursos son para la virtualidad. Hay unos que pudieran perfectamente ser al 100%, pero hay que buscar un equilibrio y sobre todo un proceso formativo continuo de nuestro personal docente para el mejor desarrollo de los cursos. Obviamente, inversión en recursos y herramientas tecnológicas. Requerimos de esos apoyos para poder hacer un muy buen desempeño en este sentido, ver de qué manera podemos proveer. Se prestaron equipos desde las unidades académicas a los estudiantes, se hizo colaboración a muchos otros también para que pudieran tener los accesos mínimos, ¿verdad? La universidad dio sus apoyos, pero creo que todavía por ahí tenemos mucho que pensar hacia dónde es que queremos dirigirnos si realmente queremos implementar la modalidad virtual, aunque sea en algún grado. La atención integral del estudiantado y el aumento de cobertura, esto nos ha permitido también ver esa parte del estudiantado que de repente no enfocamos tanto en la presencialidad, o sí lo tocamos, pero que tal vez ahora por la sensibilidad de la pandemia, ¿verdad? Lo que es salud mental, lo que es ver si tienen problemas económicos, cuestiones de salud, etcétera. Ese acercamiento ha sido muy importante y se ha empezado a considerar y a tomar relevancia dentro del proceso formativo y sobre todo el trabajo colaborativo, ese apoyo entre pares, estudiante, profesor, unidad. Creo que es la tónica de que es uno de los puntos fundamentales para que si mantenemos esta virtualidad después de esta experiencia, podamos llegar a buen puerto y pues que más que poder atender una circunstancia particular, pues sea un enriquecimiento en este proceso profesional de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Adriana Venegas por su participación. Si me permitieran, ya. Muchísimas gracias a la doctora Adriana Venegas por su intervención. Muy claras las evidencias que nos presenta de la facultad y sí también resaltando
los dos recursos que tenemos en la Facultad de Educación, que han sido para nosotros también de gran valor, y lo mencionó doña Adriana en su intervención, que ha sido el programa de tecnologías Protea, y por otra parte el Departamento de Docencia Universitaria, que al igual de otras instancias que han mencionado ustedes, los participantes aquí en este foro, el DEDUN le da atención y le da apoyo a prácticamente todos los docentes de las unidades académicas que forman parte de esta universidad. Voy a permitirme hacer una breve síntesis porque hay muchas participaciones. Me indican en el canal de YouTube de la facultad. Recordemos que también aquí nos están siguiendo el resto de personas que no están en esta sala, pero también me gustaría que diéramos participación a los profesores y profesoras que conforman nuestra gran área, el área de ciencias sociales. Valdría la pena destacar puntos en común. Lo mencionó claramente don Bernard, don Gonzalo, doña Carolina y doña Adriana con relación a la situación que se nos plantea el 2020, de marzo para abril, cuando la Universidad de Costa Rica toma la decisión de cerrar pues físicamente las instalaciones, y tuvimos que tomar todos decisiones de qué hacíamos en lo que compete a la acción social, en lo que compete a la docencia, a la investigación y por supuesto a la administración y a la gestión. Fueron tiempos críticos, como ustedes mencionaron, tomamos decisiones urgentes, quizá algunas no fueron las más atinadas, pero era lo que en ese momento, en ese contexto y en ese momento histórico teníamos que tomar. Todos fuimos aprendiendo sobre la marcha, docentes, estudiantes, administrativos, autoridades, todos aprendimos unos de otros. Unas unidades académicas fueron claves para podernos ayudar a dar este paso de lo presencial a lo virtual. Fueron importantes los apoyos que desde la administración también universitaria nos fueron dando sobre la marcha, y también a los estudiantes para poder enfrentar estos retos y estos desafíos. Fueron muchas las iniciativas que se generaron en todas las unidades académicas, desde cursos, desde talleres, desde foros, desde actividades que se fueron gestando en cada una de las unidades académicas. Fue fundamental el acompañamiento que la Escuela de Comunicación Colectiva dio a todas las unidades académicas, de igual manera la respuesta que dio el Departamento de Docencia Universitaria, el Programa de Tecnologías para el Aprendizaje Protea de la Facultad de Educación, el apoyo que dio METICS de la Vicerrectoría de Docencia y muchas otras instancias a nivel de la universidad. Fueron momentos críticos con relación a la investigación que hacíamos con los proyectos de investigación en marcha que requerían de la presencialidad de los investigadores, de los asistentes de esos centros e institutos de investigación. Fue crítico también qué íbamos a hacer con relación a las presentaciones de los trabajos finales de graduación, tanto del grado como del posgrado. Y surgieron entonces iniciativas para modificar las normativas actuales con relación a cómo se iban a hacer las defensas orales públicas de estos trabajos finales de graduación. También el posgrado sufrió transformaciones importantes, y hoy en día estamos logrando graduar y estamos logrando hacer aperturas de nuevas promociones o de nuevas titulaciones a este nivel, precisamente gracias a esos saltos y a esas decisiones que se tuvieron que dar a nivel del posgrado. Esta situación pandémica trastocó todas nuestras actividades cotidianas, desde esa interacción social, desde el plano económico, que fueron sumamente agresivas estas
las consecuencias de esta pandemia que todavía seguimos sufriendo. Desde transformar, por ejemplo, muchos de los apoyos que les veníamos dando de manera casual, y estos apoyos han sido permanentes de muchas de nuestras unidades académicas hacia las familias de nuestros estudiantes. Quiero destacar aquí el papel de la Escuela de Psicología, que ha sido también pieza vital y fundamental para la salud mental de nuestros estudiantes. De igual manera, la Escuela de Orientación y Educación Especial, con el CASE, con el CASET, ¿qué ha sido esta situación? Nos ha unido nuestras potencialidades, nuestras fortalezas para poder atender nuestras debilidades y nuestros vacíos en las diferentes unidades académicas. Han sido muchos también los aciertos, como los mencionaba doña Carolina Carazo, cuáles han sido esas vivencias que han sido exitosas o que han logrado trascender, digamos, a otras unidades académicas, a otras vivencias y experiencias de nuestros docentes. Quedan muchos retos, quedan muchas cosas que resolver, lo decía don Gonzalo y decía don Bernard, todavía tenemos muchas cosas que resolver a nivel de normativa, a nivel de la evaluación de los aprendizajes, a nivel de la flexibilización curricular. Tenemos mucho que todavía aprender en los recursos tecnológicos, en las plataformas, cómo sincronizar este tipo, digamos, de situaciones. Si yo utilizo software libre o si utilizo licenciamiento privativo. En fin, hay una serie de situaciones que todavía nos mantienen ocupados a la administración, a la docencia, a la acción social y, por supuesto, a la administración. Tenemos todavía que pensar en los procesos de acreditación de nuestras unidades académicas, en esos procesos de mejora continua que resaltó la doctora Adriana Venegas. Esto es una situación que experimentamos en el 2020, pero es la presencialidad y la virtualidad. Son dos universos, dos escenarios que tenemos en este momento y que creo que el gran reto que tenemos como área y como universidad es cómo podemos coexistir y convivir con estos dos dualidades, la virtualidad, la presencialidad desde la virtualidad y la presencialidad desde lo físico. Voy a dejar aquí esta breve síntesis porque me gustaría escucharlos también, que podamos compartir, que podamos interactuar, que podamos intercambiar también algunas otras experiencias que han sido exitosas o bien que no han sido tan exitosas, y como área y como universidad tenemos que ir dándole respuesta a todo esto. Muchísimas gracias a los 4 académicos y académicas que han participado. Y en este momento me gustaría darles la palabra a los participantes, tanto en esta sala Zoom, y doña Carol Ríos, si tenemos preguntas en particular desde el canal de YouTube, pues adelante también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Magda. Sí, tenemos una consulta que me voy a permitir leer de parte de Rubén Chacón. Él pregunta a la expositora de la Facultad de Educación, a la doctora Venegas, ¿hay algún dato de los tiempos que la persona profesora invierte hoy con relación a la presencialidad en la elaboración de materiales y evaluación, entre otros? Aclara, comparación entre tiempos entre la virtualidad con relación a los tiempos en presencialidad. Bueno, creo que como un dato específico no, me parece que es un insumo muy importante como para realizar un proceso de investigación. Si me voy más a una cuestión curricular, creo que también la incertidumbre que de repente vivimos, ¿verdad? Ante el cambio tan abrupto, promueve que donde es algo nuevo, pues sí se requiera una mayor atención para ver el desarrollo. El hecho de que, como se mencionaba, de un día para otro teníamos nuestros programas para el desarrollo en la presencialidad y pasar a ver de qué forma teníamos que impartirlo en la virtualidad, eso conllevaba una mayor
un mayor manejo de tiempo, por cuanto muchos profesores incluso tenían que invertir en procesos de capacitación, ¿verdad? De búsqueda de información. Realmente los planteamientos de la presencialidad no son todos funcionables para la virtualidad, por cuanto en la virtualidad yo tengo que ser muy específico. De repente, ¿qué es lo que a mí me interesa que el estudiante aprenda de esta unidad? Tal vez no me va a dar el chance a través de las actividades que yo piense desarrollar de ver todo el complejo, pero ¿qué es lo realmente fundamental que necesito que este estudiante aprenda de esta unidad? Entonces, eso requiere de que el profesor saque tiempo para poder hacer esas búsquedas, esos planteamientos, las presentaciones, de repente como la que hicimos acá, me permite a mí hablar, ¿verdad? Y poner lo esencial en la presentación, pero cuando no está el profesor presente, pues la presentación tiene que hablar por sí sola. Entonces, eso también requiere. Y hay mucha manifestación y creo que es una tarea que queda pendiente y que necesitamos realizarla en términos de esa inversión de tiempo, presencialidad versus virtualidad, por cuanto sí hay una manifestación grande de los profesores de la sobrecarga que sintieron a la hora de trasladarnos a la virtualidad. Y sería muy interesante poder ahondar en el tema considerando estos elementos. Hay universidades que manejan las dos versiones y sí tienen incluso departamentos específicos para el desarrollo de recursos y de apoyo a los profesorados en cuanto a la virtualidad, porque sí se requieren elementos que son muy específicos y que sí requieren de inversión en ese sentido. La Escuela de Administración Educativa, por ejemplo, y qué decisión tomamos en conjunto con la Comisión de Docencia, por lo menos en este tiempo en que estamos en este proceso, mantener a los profesores dando el mismo curso en la medida de lo posible para que fueran enriqueciendo lo que ya en un primer momento fueron elaborando y entonces pudieran bajar esos niveles, ¿verdad?, de inversión, porque tal vez ya tenían algo adelantado. Pero esa es una de las muchas estrategias que podríamos implementar. Muchas gracias, doña Adriana. Si alguno de los panelistas quiere complementar la pregunta, lo pueden hacer, o los participantes que tenemos también en esta sesión Zoom, adelante. Doña Magda, a mí me gustaría participar brevemente. Sí, don Claudio, adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los y a las expositoras y por supuesto a la gente, al público que nos está viendo y escuchando. Por supuesto que tengo claro que hoy nos reúne el tema de la docencia, pero vinculado con eso, vinculado con la acción social y también vinculado con la investigación, creo que un tema necesario de tomar en cuenta aquí para una exitosa gestión académica es la gestión administrativa. Nada hacemos si se promueve de manera, digamos que cuidadosa, preocupada la gestión académica si no tenemos a la par una adecuada gestión administrativa. Y yo sí quiero referirme a la gratísima experiencia que tuvimos y que estamos teniendo en la Escuela de Historia. Y es que, bueno, desarrollamos una dinámica bien interesante. Y es que desde el día que nos enviaron a la casa y aun cuando hemos vuelto de manera intermitente, algunas personas van, otras quedan en la casa, todas las mañanas nos reunimos y planificamos, conocemos lo que se tiene que hacer, lo que se está haciendo, lo que está pendiente. Y esa ha sido una forma muy, muy exitosa a propósito de lo que han dicho algunas de las personas que han expuesto. Por supuesto que sabemos de los problemas y de las angustias que han pasado y que están pasando muchas personas, estudiantes, académicos, etcétera, en su labor académica, pero creo que también una experiencia muy grata para nosotros fue desarrollar esta relación
continua, ya como una dinámica, digamos, cotidiana. Entonces, no podíamos, lo supimos, no podíamos dejar como que cada quien se disparara a la libre y hiciera lo mejor que pudiera. Utilizamos entonces la reunión virtual todos los días, como les digo, hasta el día de hoy, y eso ha sido muy exitoso para atender las consultas, los requerimientos de estudiantes y de profesores. Y creo que también es importante entonces darse cuenta de que eso tenía que ser también incluido en esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a don Claudio Vargas, que valga la pena decir, don Claudio es el actual director de la Escuela de Historia de nuestra universidad y, por supuesto, una de las unidades académicas que conforman el área de ciencias sociales. Me voy a permitir, don Claudio, agregar a lo que usted comenta. Sí, efectivamente, estos conversatorios y estos foros sí van a ser, por supuesto, complementados con esos ejes. Vendrá un tercer conversatorio que va a tratar también el eje y invitamos desde ya a todas las personas que nos sigan acompañando en lo sucesivo, que se va a abordar el eje de la acción social, el eje de la investigación y, por supuesto, el eje correspondiente a la administración. Cada una de las facultades que conformamos esta área, pues entonces va a estar de alguna manera liderando el desarrollo de los diferentes ejes sustantivos de la Universidad de Costa Rica. Quiero compartirles también que tenemos agradecimientos y felicitaciones por parte de las personas que nos han seguido desde el canal de YouTube. Muchísimas gracias a las personas que también nos siguen desde esta otra plataforma. Todavía seguimos recibiendo de ustedes aportes, comentarios, reflexiones. Quiero resaltar un aspecto que también lo dicen en el chat del YouTube. Es la visión humanista que nos plantea doña Carolina Carazo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y es algo que también nosotros desde la Facultad de Educación también hemos querido de alguna manera rescatar. A veces, con relación a lo que decía uno de los participantes en el chat, bueno, medir esos tiempos, de qué requiere más elaboración. Por supuesto que sí, es mucho más complejo preparar material para la virtualidad, que muchas veces el tiempo que se toma para una clase presencial, no quiero decir que no se haga desde lo presencial físico, pero sí hay que tener mucho cuidado de qué materiales vamos a compartir y cómo se elaboran esos materiales, pero sin perder de vista también todos esos procesos, digamos, de mejora, sin perder de vista el rostro humano que hay detrás de todo esto. Y eso me parece que es uno de los aspectos que ha evidenciado y que ha cuidado mucho y que nos ha llamado la atención también en este conversatorio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Adelante, no sé, Carol, si hay más, alguna otra intervención, alguna otra participación. En el chat, como usted bien lo mencionó, nos han dejado muchas felicitaciones por la visión multidisciplinaria que presenta el área de ciencias sociales a través del recorrido de experiencias y de representantes que hoy nos acompañaron. Más bien retomo su solicitud de saber si alguien más de las personas presentes en esta sesión quiere compartir alguna vivencia o posición de lo que se ha conversado hasta el momento. Si me permiten una pequeña intervención, doña Maca. Por favor, don Gonzalo, adelante. Sí, ahora que don Claudio y que los compañeros han hablado de vivencias enriquecedoras para los docentes, este proceso también tiene cosas muy interesantes y son muy satisfactorias para nosotros, los docentes. Les voy a narrar así rápidamente una experiencia que tuve yo en el segundo semestre del año pasado. El curso que yo imparto en la Facultad de Derecho es Derecho Internacional,
Es un curso que es muy interesante, los temas que ahí se tocan, y que a la gente le gustan, estudiantes de Derecho, ¿no? Pues son temas de mucha actualidad. Después de que terminó el curso, un estudiante me dijo, profesor, tengo que decirle algo. Cuando usted daba las clases, yo me conectaba, pero conmigo se conectaban mis papás, se conectaban mis abuelitos. La clase de las 4, todos tomábamos café para oír su clase. Yo le agradezco mucho a usted, y yo no se lo dije antes porque tal vez usted no me iba a permitir tener a mi familia en clase. Pero a mí me llenó de muchísima satisfacción porque es una forma de extensión. No todos los cursos lo permiten, ¿verdad? No todos los cursos la gente va a estar interesada en temas muy técnicos, pero a mí me llamó muchísimo la atención que eso lo permite la tecnología. Que podamos ir más allá del estudiante y haber llegado al núcleo de su familia y temas, digamos, que a la familia le pudieron haber interesado, y fueron prácticamente alumnos míos todo el semestre. Yo no me di. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo. Esas son muchas de esas anécdotas, de esas vivencias que tienen ese rostro humano, como decía hace un momento, y que también muchos de nosotros podrían contar situaciones, pues, agradables o recuerdos agradables y bonitos, como el que usted nos dice. Y hay otras experiencias que no han sido, pues, tal vez las más exitosas o las más agradables, y creo que sobre eso tenemos que seguir trabajando como universidad pública que somos, como seres humanos, como universitarios, como personas que somos partícipes de un grupo, de una sociedad, y siempre la Universidad de Costa Rica se ha identificado con todas esas, con la problemática de la sociedad costarricense, y siempre hemos dicho presente en la solución de los problemas nacionales. No sé si alguna otra intervención. Si no, doña Carol, cerraríamos aquí esta interesante y creo que muy también emotiva participación de muchos de ustedes con sus vivencias, con sus experiencias. Recordarles que este material va a estar disponible también en el canal de YouTube de la Facultad de Educación. Lo pueden compartir, lo pueden también compartir también con sus profesores, con sus colegas de otras universidades públicas, estatales, y decirles que entonces muchísimas gracias. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, con mis colegas profesores de las diferentes escuelas y facultades que conforman esta área interdisciplinaria, y invitarlos entonces para que estén atentos a las próximas actividades y foros que estará organizando el área de ciencias sociales. De mi parte, un abrazo afectuoso y solidario para todos y todas ustedes, pidiéndoles siempre que cuiden los protocolos sanitarios, el distanciamiento, el lavado de manos. Esto es lo que hace posible que muchos de nosotros podamos estar gozando de salud y compartiendo amenamente de estas actividades desde la virtualidad. Muchísimas gracias y estamos en contacto y a las gratas órdenes desde el área de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Sociales. Hasta pronto. Muchas gracias a la doctora Sandí y a los especialistas que nos acompañaron en el foro de esta tarde y que amablemente compartieron las experiencias, aprendizajes y retos que se han vivido por la virtualización en la facultad y en el área de ciencias sociales. Les recordamos, o más bien reitero, la invitación de la doctora Sandí a revisar, compartir y volver a consultar la grabación de este video, que estará disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Educación UCR. Buenas tardes.